A la hora de realizar análisis de vibraciones, vamos a necesitar un equipo específico. Los equipos que encontramos en el mercado son básicamente tres: vibrómetros, que solo miden la amplitud y la vibración; analizadores de espectro, que son capaces de medir la amplitud de la vibración y hacer la descomposición en frecuencias; y estos mismos online, es decir, con los que podemos conseguir toda esta información con instrumentos montados en línea. En este vídeo, Santiago García nos explica cómo es un equipo portátil que puede medir tanto las amplitudes como las frecuencias de las vibraciones. Bueno, el equipo que vamos a usar es este, es un equipo Adash, son unos equipos checos, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, con Adash, es decir que hay otros equipos en el mercado, comprad el que os consideréis más oportuno, pero básicamente todos tienen las mismas prestaciones, después con diferentes niveles de calidad. Tenemos los equipos de Proof Technique, muy recomendables, muy buenos, los equipos de CSI, quizá en el pasado eran pues, quizá los mejores equipos, y hoy en día estos equipos CSI que son de Emerson se han quedado un poco más fuera de mercado, no son los que más se suelen adquirir. Tenemos los equipos de DLI, a nosotros nos gustan mucho esos equipos, están hechos a partir de un ordenador portátil. Y estos equipos de Adash, al margen de que pueda haber otras marcas. Nosotros mismos estamos intentando construir uno a partir de un PLC que hemos encontrado muy interesante, del que ya os hablaremos más adelante cuando tengamos nuestro sistema perfectamente desarrollado. Pero este equipo, Adash, ¿qué tiene? ¿Por qué nos gusta este equipo? Porque puede hacer un montón de medidas, porque el precio, la relación calidad-precio es muy razonable, está entre los, depende, ¿no?, de qué prestaciones, las ofertas, etcétera, que pueden hacer, pero planteaos que lo podéis encontrar entre 10.000 y 15.000 euros. Entonces, pues para todo lo que tiene, la verdad es que suena bastante bien. ¿Qué opciones son las que tenemos? Pues básicamente aquí podemos ver que tenemos la posibilidad de utilizarlo como analizador, como grabador, para que después una vez que hemos hecho la grabación de la vibración la podemos analizar en nuestro gabinete. Tenemos la posibilidad de utilizarlo como estetoscopio para analizar el ruido, utilizando el sensor como micrófono. Tenemos la posibilidad de hacer el test de resonancia o test de martillo. Tenemos la posibilidad de utilizarlo como equilibrador y también para utilizar el ultrasonidos y lubricación. El propio aparato puede utilizarse para ultrasonidos, cargándole digamos, la actualización de software, la última actualización de software. Análisis de octava. Tenemos la posibilidad de que nos haga, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, un diagnóstico inteligente, un diagnóstico automático. Nosotros nos fiamos regular de estos diagnósticos, y tenemos la posibilidad de hacer el run-up o el análisis de la curva de arranque de un equipo. Básicamente, entonces, lo que tendremos será la unidad, y la unidad, ¿qué es lo que tiene básicamente? Pues tiene la tarjeta de adquisición de datos, es decir, es una tarjeta, un digitalizador que lo que va a convertir en la señal analógica que le viene del sensor, la va a digitalizar de acuerdo pues, con una serie a una frecuencia determinada, con una serie de tomas que va a hacer realizar, etcétera. Pero tenemos una tarjeta digitalizadora que podemos controlar. En realidad tenemos 4 tarjetas digitalizadoras, porque en este podemos conectar hasta 4 sensores diferentes. Tenemos lo que tiene además es un ordenador portátil que trabaja con Windows XP, lo cual demuestra que ese sistema operativo era robusto. Bueno, pues es un ordenador portátil al que se le han desmontado todo, se ha dejado, digamos, la placa base y una pantalla plana, pequeñita, de más o menos pues esto, algo menos de 10 pulgadas, quizá 9 pulgadas, que no es táctil. En este modelo no es táctil, en otros modelos posteriores sí que ha sido táctil. Tiene esta botonera para manejar las diferentes opciones y bueno, pues, los conectores, incluso una bolsita de transporte por si lo queremos llevar colgado. Vamos a ver los conectores que incluye la unidad.
Tenemos las conexiones para 4 sensores, son 4 sensores, normalmente serán acelerómetros, aunque podemos montar lo que queramos en velocímetros o proxímetros, y en estos los 4 pueden actuar como sensores individuales, pero uno de ellos, el número 2, es donde podremos conectarle sensor triaxial, es decir, tiene 3 entradas para los sensores que tienen 3 salidas y en caso de conector triaxial podremos conectarlo aquí en esta toma. Además de las 4 tomas, ¿qué tenemos? Tenemos una conexión para el tacómetro para poder medir velocidad y será aquí el sitio del tacómetro. Tenemos además la posibilidad de escuchar el sonido a través de cascos, con el que podemos utilizar el aparato como estetoscopio, así que aquí es donde utilizaremos esta opción de cascos. Y después toda la información, porque esto al final no deja de ser un ordenador con un pequeño disco duro dentro. Entonces ese disco duro podemos grabarlo, llevárnoslo a un USB y desde USB podemos llevarlo a nuestra aplicación informática. Pero también podemos conectar, en vez de llevarlo a una USB y de esa USB llevarlo al software, podemos conectar directamente el aparato con el software, un software que va incluido con el aparato, lo podemos cargar y lo podemos tener instalado en tantos ordenadores como queramos, pero solo va a funcionar en uno de ellos, que es en el que tengamos la mochila USB, que también incluye la aplicación. Además de la unidad, yo os digo que podemos configurar todos estos tests. En un vídeo posterior hablaremos de cada uno de ellos. Empezamos pensar en los sensores que tenemos. Aquí podemos conectar los 3 tipos de sensores habituales en un equipo de vibración que son sensores proxímetros, es decir, sensores inductivos que miden distancia y que dan una señal eléctrica de acuerdo a la distancia que tienen. Podemos conectar velocímetros cuya señal es proporcional a la velocidad de la vibración, no la velocidad del aparato que está girando, sino la velocidad de la vibración, o acelerómetros con los que podemos medir el cambio de aceleración que va a tener la vibración. Ese es el tipo de sensor más habitual que encontraremos en el mercado, un acelerómetro, por varias razones, porque son baratos, porque tienen muy buena respuesta y porque a partir del dato de aceleración podemos calcular por integración la velocidad y el desplazamiento. Así que los acelerómetros son los equipos más universalmente usados, son los equipos que incluyen casi todos los analizadores que tenemos portátiles. Y en este caso, pues yo utilizo 2 tipos de sensores. Utilizo un sensor de la firma IMI, es un sensor del que se ofrece junto con el sensor el certificado de calibración. Muy interesante porque es más barato el sensor que calibrarlo. Entonces, estos tendremos que estar sustituyéndolos cada 2 años si queremos tener nuestro equipo correctamente al día de calibración. Este es un sensor monoaxial, es decir, que si nosotros queremos monitorizar la vibración, la monitorizaremos en un eje. Lo que mide este sensor es en este plano. Si queremos medir la vibración en este plano, tendremos que poner otro sensor en este plano. Y si queremos medir en la dirección axial, tendremos que poner un tercer sensor en la dirección axial. Es decir, que para que nosotros podamos medir toda la información de un punto, tendremos que colocar 3 sensores: vertical, horizontal, axial. Hay unos sensores y este equipo permite instalar un sensor, que son estos. Este sensor en concreto está comercializado por la firma Adash, por el fabricante. A nosotros no nos gusta mucho, nos gusta poco, más bien. Nos gusta más este otro sensor de la firma Vibrasen, que también se ofrece con el certificado de calibración y pues tiene una respuesta estupenda. En la cajita vemos los datos de la certificación de la calibración. Aquí estos son los valores de ajuste que vamos a tener que meter en el equipo para decirle qué tipo de sensor y cómo está haciendo la conversión entre Gs de aceleración y milivoltios. Este, por ejemplo, es un sensor de más o menos 100 milivoltios por G, pero aquí tenemos que en cada una de las 3 direcciones hay que hacerle un ajuste. 102,9, 103,4, 100,2. La fecha de calibración, aquí la vemos, 30 del 1 del 20, nosotros en el año 22 descartaremos este sensor y compraremos uno, porque ya os digo que es más barato comprar uno nuevo que andar
calibrando estos sensores. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer con el sensor? Tenemos el sensor, tenemos la unidad, tenemos que unir este sensor con esta unidad. Eso lo haremos a través del cable. Tenemos dos cables, un cable que nos sirve para estos sensores triaxiales, que como vemos tiene un multiconector con 4 patillas. Una para cada uno de los sensores, sensor vertical, horizontal, axial, y la masa. Entonces, fijaremos aquí este sensor. Y este extremo lo conectaremos en, como decía, la única que tiene entrada para triaxial, que es la entrada número 2. Entonces, aquí pinchamos y tendremos nuestra entrada para nuestro sensor triaxial. Si quisiéramos, en vez de un sensor triaxial, uno monoaxial, tendríamos aquí este sensor monoaxial con su cable monoaxial. Vemos que por un lado tiene conexión, son unas conexiones militares bastante robustas, y por otro lado nos sale a este conectorcito de apariencia bastante blandito, al que conectaremos en cualquiera de las otras tomas. También en la 2 podemos utilizar un sensor monoaxial. Cuando utilicemos 4 sensores o un sensor triaxial más uno monoaxial, pues podremos monitorizar las 4 señales a la vez. Eso nos viene muy bien, por ejemplo, para medir fase, para ver cómo es la diferencia de fase, porque entre las muchas pruebas que puede hacer este equipo, pues también está de la prueba de fase. Pues ahora el sensor nosotros tenemos que unirlo a la máquina. Recordemos que tenemos varias formas de captar la vibración. La primera es simplemente apoyando el sensor en el elemento del que queremos obtener la vibración. ¿Pero qué tiene? Pues esto es una forma bastante poco precisa. Primero, porque la posición, dependiendo de la posición, va a cambiar la captación de la grabación, y en segundo lugar, nuestra propia mano también vibra. Entonces vamos a enmascarar la medida real, vamos a meterle error a la medida real. Así que es más habitual que en vez de hacerlo con puntero, que es como se llama así, utilicemos pues un imán. Tenemos varios tipos de imán. El imán más habitual que nos podemos encontrar en el mercado es un imán que, para que apoye bien, lo que tiene es, ha reducido toda la superficie, que será muy difícil que apoye toda la superficie, y que nos lo deje solo en 2 líneas. Veis que tiene un perfil especial para que apoye prácticamente en cualquier tipo de superficie. Pues esto tiene una rosca estándar que podemos atornillar aquí. ¿Qué problema tiene este imán? Este es poco potente, así que nosotros decidimos quitar el imán que viene de serie y buscar en el mercado un imán más potente. Esto os aconsejo que lo hagáis y que busquéis los mejores imanes que haya en el mercado. Este, por ejemplo, es un imán de neodimio y es un pedazo de imán pues muy robusto, ¿no? Así que lo unimos y esto, bueno, pues vemos que hay una diferencia. La potencia que tiene este imán pues es grande. De hecho, bueno, despegarlo cuesta, porque en el momento que no, casi podemos levantar hasta la mesa, ¿no? ¿Veis? Con la potencia que tiene el imán. Es muy robusto, ¿no? Así que nos gusta este imán. El imán, cuando yo estoy midiendo vibraciones en un elemento que está rotando, también tiene un pequeño movimiento micrométrico, pero es un pequeño movimiento que puede afectar a la medida. Así que en ocasiones se prefiere fijar el sensor, atornillar directamente el sensor a la máquina. Eso supone hacer un taladro en la máquina y roscar directamente el perno, el sensor, a la máquina. Este es el tacómetro con el que vamos a medir la velocidad del equipo rotativo. De esta manera, cuando hagamos análisis de fase, podemos saber mucho mejor cuál es el punto cero para que empiece a ver cuál es el comportamiento de una onda con respecto a otra. En este tacómetro vamos a necesitar el tacómetro, pero vamos a necesitar una pegatina reflectante. Esa pegatina reflectante lo que va a hacer, el tacómetro tiene un láser, una luz láser. Esa luz láser va a chocar contra el reflectante y se va a recibir en un sensor que tiene aquí. Es decir, que cada vez que reciba un impulso de ese láser, pues de ese láser que está emitiendo, va a contar una vuelta. Y va a saber que ese es el punto cero para ver cómo está la onda de la vibración. El tacómetro lo conectamos aquí en la última trigger. Estas piezas son una solución perfecta, son unas piezas de inox que se compran en bolsas de 100.
tienen 1 centímetro de grueso por aproximadamente 2 centímetros de diámetro y tienen una rosca estandarizada de 6 micras en el que podemos roscar nuestro sensor. Pues si buscamos aquí nuestro sensor, aquí, esta pieza, tenemos que adherirla al elemento del que vamos a medir las vibraciones. Tenemos que poner tantas piezas como ejes queremos. Si por ejemplo tenemos 2 rodamientos y queremos en 3 ejes, pues tenemos que poner 6 de estas piezas. Pues os digo que estas piezas se compran muchas y bueno, pues se mecanizan. Estas piezas además, bueno, pues tienen, en el caso de que vayamos a utilizar un sensor triaxial, es bueno que tenga una marquita para saber exactamente en qué posición es como dejamos el triaxial. Aquí, por ejemplo, vemos este tornillito, que nos tiene que valer para fijar la posición del sensor y dejarlo en una posición concreta. Esta pieza, ¿cómo vamos a fijarla a la máquina? La vamos a pegar. Los adhesivos que vamos a utilizar pues van a ser o bien Loctite, es una posibilidad. A mí no me gusta esto del Loctite porque no pega lo suficientemente bien, así que prefiero utilizar algún adhesivo más potente. Este es un adhesivo en base a 2 componentes. Este es el que a mí me va bien, el Nural 21, puedes encontrar en cualquier ferretería, en internet, etc. Y pues se pone la pieza, se pega. La ventaja con el Loctite o con estos adhesivos es que prácticamente de forma inmediata ya tienen su máxima resistencia, pero estos tienes que esperar unas horas. Es decir, que yo lo que suelo hacer es, si tengo que medir vibraciones, me voy pues uno de los días, el día anterior, o me voy por la mañana, pego las piezas, coloco todas las piezas, lo hago con todo el rigor necesario porque estas piezas van a quedar ahí para siempre, así que no pasa nada por invertir un día de trabajo previo en colocar las piezas. Y como la colocación y fijación de las piezas pues es tan importante, lo hago con todo el cariño del mundo. Limpio bien la zona con un limpiador, seco bien, le pongo el adhesivo, coloco bien y lo dejo curar pues por lo menos 4 horas, ¿no? Lo ideal de un día para otro, pero 4 o 5 horas ya funciona bastante bien. Pues estas piezas vamos a tener que llevar siempre un paquete de estas piezas y siempre vamos a tener que son piezas de sacrificio, es decir, que nosotros las vamos a poner y se van a quedar en la instalación. Si tenemos la precaución, eso de que la rosca sea la que nosotros necesitamos en nuestro sensor, pues bueno, ya se las dejamos al propietario de la instalación, lo va a agradecer, porque si en un momento determinado él quiere hacerlo, o bueno, otra empresa no es esclavo y tiene un buen sistema para hacerlo, y siempre va a entender como que somos una empresa que aporta valor, ¿no?, a la instalación. Pues todos estos son los equipos necesarios si queréis hacer análisis de vibraciones. Este equipo como mínimo. Recordad que además de esto necesitamos un ordenador donde esté el software de análisis, pero que si no queremos utilizar el software podemos utilizarlo en el propio equipo, porque también se ve perfectamente casi todo lo que se ve en el software. Pero vamos, en el software se hace con mucha comodidad. Próximo vídeo, que os animo a que no os lo perdáis, hablaremos de cada una de las opciones que tenemos. Nos centraremos en primer lugar en el registrador y a continuación veremos el analizador de frecuencias.